Semana Podcast presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina Castro, editora general de Semana.com, y estamos en esta serie de podcast con los personajes de lo que muchos han llamado la resistencia, y es esos negocios que están dando una batalla enorme por sobrevivir a la pandemia del coronavirus. Hoy estamos con quizás uno de los más queridos, las librerías, y nos acompaña en este podcast Felipe Osa, quien es el alma y propietario, un gran librero de la Librería Nacional. Señor Osa, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Aquí enclaustrado, encerrado, pero vigente y combatiente. Bueno, y cuéntenos de esa expresión de combatiente. Usted en una charla que tuvimos antes me decía algo muy hermoso, y es como el libro ha sobrevivido a muchísimas batallas, a muchísimas crisis, a otras pandemias, y como usted tiene pues una fe muy casi ciega de que este coronavirus y esta pandemia pues no va a ser tampoco quien derrote a las librerías. Bueno, pues la verdad es que como mi vida ha estado absolutamente siempre metida entre los libros y ha estado, ha sido parte de mi vida desde niño, pues obviamente tengo una fe enorme en el libro, pero no es una fe del carbonero, sino una fe basada en hechos que a través de la historia ha demostrado cómo el libro ha podido sobrevivir a tantas cosas, a guerras, a epidemias, a censura, a intolerancia, al odio de los poderosos. En fin, el libro es un símbolo de libertad, de la libertad del pensamiento. Entonces, pues ahorita estamos enfrentando una situación que jamás la habíamos vivido, creo que ni en el mundo ni en Colombia, pero pues el mundo ha pasado por muchas catástrofes. Nosotros jamás habíamos tenido una hecatombe como esta, en la que la economía en forma total estuviera cerrada, obviamente causando un daño enorme a todo el aparato productivo de la economía. Las librerías no son ajenas a esto, y el libro es muy vulnerable a las crisis, y sobre todo en Colombia, puesto que no es precisamente un producto, un elemento de primera necesidad. Entonces, y además, no nos digamos mentiras, pero el índice de consumo y de lectura en Colombia pues es muy precario, muy bajo con relación a otros países. Así lo ha sido. ¿Cómo ha vivido la Librería Nacional esta cuarentena, el hecho de tener a tanta gente en la casa, que uno creería que es como el momento más excepcional para poder leer? Pues lo que sucede es que, miren, toda la historia de la Librería Nacional va a cumplir 80 años el año entrante, y la Librería Nacional jamás en toda su historia había cerrado sus puertas. Nunca. La librería siempre ha estado abierta prácticamente todos los días del año y todos los años. De manera que esto es una situación inédita para nosotros, y obviamente aquí se trata de luchar, esforzarse por mantener el empleo de todos nuestros colaboradores, y que la librería siga vigente y sobreviva a esta catástrofe, porque todo negocio que está cerrado, como ha pasado con nosotros y con tantos otros almacenes o tantos otros comerciantes, durante 60 días, ya vamos para 90 días, en la cual el ingreso de dinero, el ingreso de ventas ha sido cero, pues naturalmente llega un punto en que las empresas no pueden resistir, como ha pasado con muchísimas que ya han cerrado. Nosotros estamos sobreviviendo a base de ingenio, de creatividad. Por supuesto, nos ayuda muchísimo la venta que hacemos online. Nosotros tenemos desde hace ya varios años organizada nuestra página web de una manera excelente para poder atender a la gente que solicita los libros de esta forma y mandárselos a todos los lugares de Colombia. Eso obviamente nos está ayudando. La apertura de las librerías ha sido muy precaria, puesto que, aunque nos han autorizado para abrir y hemos abierto,
pero si no está abierto el resto del comercio, si la gente no puede circular libremente, pues naturalmente la afluencia de público es muy poca, porque además pues obviamente hay muchos obstáculos para ingresar a los centros comerciales y a los almacenes. Entonces esta reactivación no se dará sino hasta cuando de verdad el comercio en forma total pueda abrir y la gente pueda circular, obviamente con todas las precauciones del caso, pero pueda tener mayor libertad de circulación. Mientras tanto, la venta será muy precaria, es decir, abrir ahorita, como se ha hecho, las fábricas para que produzcan, pues sí, las fábricas pueden producir, pero ¿dónde venden sus productos si el comercio no está abierto? Esa es una consecuencia, porque la economía es una cadena, es un encadenamiento. Y obviamente se dirá que el libro, pues desafortunadamente puede considerarse que no es un elemento imprescindible. Para algunos no, para otros sí lo es, pero tristemente también puede pasarse todo un año la gente sin leer y posiblemente no le pase nada físicamente. Espiritualmente tal vez, pero físicamente no. Señora, ir a una librería es ante todo un placer y es una gran felicidad uno poder recorrer los pasillos de la Nacional, ver revistas, hojear las novedades. Gran parte de la experiencia de comprar un libro pasa por palparlo durante muchos minutos o incluso durante horas en una librería. ¿Cómo reemplazar eso en una venta por internet? Sí, esa es precisamente una de las graves falencias y dificultades que existe, porque indudablemente, y yo siempre lo he dicho, el único almacén donde alguien, un almacén de comercio, donde alguien puede estarse todo el día, primero sin que lo molesten y segundo hojeando libros o leyendo libros o repasando libros, es las librerías. Las librerías son un lugar lúdico, un lugar de placer, un lugar que atrae, porque la persona puede entrar y no hay nada más delicioso que recorrer estanterías, encontrarse uno con un libro que de pronto estuvo buscando o que le llama la atención, sentarse en la sala de lectura, ponerse a leer, leerlo, nadie lo va a molestar, y si es el caso, ya se siente muy atraído por el libro, comprarlo. Pero uno de los atractivos precisamente de las librerías en todo el mundo, por supuesto, es ese: recorrer estanterías, mirar libros, hojearlos y hasta leerlos. Esa parte queda totalmente suprimida con el encerramiento que existe actualmente, porque la gente pues no puede hacer eso. Inclusive aún estando abiertas hay un aforo de personas que es limitado, que no pueden entrar muchos, y esto pues no lo reemplaza la venta online. Claro que la venta online tiene el placer de la expectativa de uno esperar la llegada del libro y que le avisen en las porterías de los edificios o lleguen a la casa de las empresas de transporte con un paquete, y ese paquete tiene ese libro que uno anheló, y abrirlo de hecho ya es un placer, pero naturalmente no se reemplaza el gusto por estar dentro de la librería, como no se reemplaza el gusto de estar en un restaurante departiendo con amigos, uno directamente sentado en la mesa. No es lo mismo que estar pidiendo por internet, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces esta es una de las falencias graves, de las carencias que pueden afectar a las librerías y al placer de que existe de recorrer, de husmear, de curiosear, de explorar. El conocimiento es exploración, y los libros son elementos para explorarlos, para abrirlos, para ojearlos, para encontrarse con ellos y descubrir cosas que a uno le interesan o lo conmueven. Hay algo muy especial que tiene la Nacional y que pues tiene muchísimas librerías, y es ese conocimiento que las personas que venden los libreros tienen alrededor de los libros, esa capacidad de recomendar, incluso de conocer a las personas que pues van a las librerías sobre sus gustos, de sugerir novedades. ¿Cómo se puede aprovechar ese conocimiento de los libreros para un momento en que la gente, como ahora, busca en qué emplear su mente? Pues le cuento una cosa, es que realmente el librero
digamos que es un poco diferente de cualquier otro empleado de un almacén. El verdadero librero, por supuesto, porque el verdadero librero tiene el gusto por el libro. El librero muchas veces ha llegado a ser librero por el gusto por el libro, porque le gusta, porque en algún momento se sintió atraído por el libro y quiso también que los demás conocieran esto. Entonces, el librero se vuelve un consejero y se vuelve un amigo. Yo puedo decir a lo largo de mi vida de librero, que ya va a cumplir 60 años en este oficio, que muchos de los mejores amigos que he tenido en mi vida los he conocido como clientes de la librería, como lectores. Y muchas veces entonces es ese diálogo que se establece entre el librero y el cliente para hablar sobre libros, sobre temas, sobre inclusive la vida de uno mismo, para contarse cosas, vicisitudes, alegrías o penas. ¿Cuánta gente llega a veces a la librería? Uno se vuelve como una especie de farmacéutica. ¿Cuántas veces llega, por ejemplo, un cliente y dice, quiero que me recomiende un libro para saber por qué mi hijo me odia? Quiero saber cómo hago para conquistar a una mujer. Quiero saber con qué se me cura tal cosa. Entonces, el libro encierra en sí muchísimo conocimiento. Esto se hace ahorita, nosotros lo hacemos por nuestra página, haciendo secciones, una sección que se llama El Librero Recomienda, en el que se recomiendan libros, se habla sobre el libro, se habla sobre el autor, y también en programas de radio que yo hago, culturales, en el que recomiendo y hablo de autores o hablo con otras personas sobre libros, porque en realidad el negocio del libro no consiste en simplemente que llegue una persona, pregunta por el libro y ya, se le entrega como si se entrega una medicina en la farmacia. No, esto tiene mucho que ver con el diálogo, con la conversación. A veces el cliente regresa después de haber comprado el libro y seguramente habérselo leído, a hablarnos de lo que leyó, entusiasmado por lo que leyó, o deseando que nosotros le recomendemos algún otro libro, porque pues al fin y al cabo el libro es como un vicio, pero un vicio delicioso. Algún erudito inglés decía que el libro era una suave locura, que producía una suave locura, y es ese anhelo y ese deseo de siempre leer y de siempre estar con algún libro y de pasar horas enteras viajando hacia otros países, otros mundos y dialogando con las mejores mentes que ha producido el mundo, que ha producido la humanidad. En esta cuarentena me imagino que muchas personas lo han llamado precisamente por esos consejos. ¿Cuáles son como esas búsquedas que está haciendo la gente en libros en este encierro? Bueno, en realidad sí, tengo muchos amigos que obviamente son lectores y que se convirtieron en lectores o se aficionaron a los libros o más, se aficionaron más, en contacto con la librería y en contacto con su librero y nos llaman, pero haciendo una evaluación general de lo que ahorita la gente está buscando, encontramos que hay un gran anhelo de libros de espiritualidad, de libros de tema de superación, de libros que reanimen, de libros que estimulen. Indudablemente la gente está buscando mucho esto, se ve, se nota. Uno de los libros más vendidos en este momento es el de antiestrés, el milagro antiestrés del doctor Carlos Jaramillo. ¿Por qué? Porque pues la gente está estresada, está preocupada, e indudablemente un libro le puede a uno aconsejar, o lo puede, es como un bálsamo, ¿no? Pero por otra parte también también se busca la diversión, el que te saque de este mundo. Entonces uno lee libros de novelas, ¿sí? Novelas policíacas, thriller,
que por la cuestión del suspenso te hacen olvidar de cualquier otra cosa, porque indudablemente el libro es una manera de viajar sin tener que moverse de tu sillón. Tú puedes viajar por todo el mundo sencillamente leyendo una buena narración de un autor como Stevenson, como Jack London, por ejemplo, como Sabatini, como esos autores que te llevan a otros países, a otros mundos y otras épocas. Pero la gente está buscando mucho libros que los estimulen y que les ayuden a pasar esta situación de estrés, de decepción, de angustia, indudablemente. Y el libro indudablemente es una gran medicina para eso. Y en este tiempo que llevamos de cuarentena, ¿cómo han crecido esas ventas online? Que me imagino que pues sin ser, digamos que sin reemplazar los ingresos de la Librería Nacional, pues deben haber aumentado precisamente por esas personas que tienen esa búsqueda y porque antes Internet no era un mecanismo tan usual para comprar cosas. Sí, la venta online indudablemente ha crecido, como ha crecido en todos los sectores, porque pues la gran mayoría del comercio está vendiendo online porque es la única forma que puede de alguna manera moverse, y obviamente las ventas han aumentado mucho y naturalmente nosotros hemos mejorado extraordinariamente el sistema de entrega y de despacho para que sea lo más pronto, que le llegue lo más pronto posible el libro a quien lo ha pedido, y que también pueda acceder fácilmente en la página de la información que solicita. Y en esto hay cosas que de verdad lo dejan a uno maravillado. Nosotros nos han pedido libros de poblaciones o de sitios donde no llega el transporte normalmente, lugares remotos de nuestra geografía, pueblitos perdidos en medio de las montañas, que nos han solicitado libros, porque claro, por internet se puede entrar a cualquier parte, entonces nos solicitan libros y nosotros hemos averiguado cómo mandarle el libro a esa persona. Nos hemos ideado la forma de que de alguna manera el libro le llegue, por algún correo, por alguna manera, para que poderle satisfacer esa ilusión a la gente. Le cuento una anécdota. Nos pidieron de un pueblito perdido en las montañas, un pueblito pequeñito. Nos pidió un señor un libro y obviamente no había manera de llegar. Sin embargo, el señor nos manda un mensaje y nos dice: cuando el libro llegue al pueblo, que me avisen. Cómo será de pequeño el pueblo que conocen a las personas. Y nosotros le hicimos llegar el libro, porque me parece maravilloso que en toda la geografía de Colombia, en todos los pueblos, en los lugares más remotos, haya gente que le interesa el libro y que anhela leer un libro. Entonces eso a mí me parece maravilloso. Una persona de Piedecuesta, Santander, nos pidió, que me quedé maravillado, sí, me quedé absolutamente maravillado, la obra completa de León de Grace, una edición que tiene como 6 tomos, que me pidiera que alguien estuviera interesado en una obra así en un lugar tan remoto de Colombia, porque el libro llega a todo el mundo, a toda parte, y la gente de alguna manera en todos los lugares hay lectores y hay personas que anhelan tener la compañía de un libro. En estos momentos, pues usted mismo lo mencionaba, hay personas que viven muchísima soledad, muchísimo estrés, muchísimas angustias económicas. ¿Cómo encontrar en un libro la posibilidad de escapar de eso en este momento? Bueno, pues precisamente decían los egipcios, los antiguos egipcios decían que el libro eran los remedios del alma, ¿sí? Que eran los remedios del alma. Y es indudable que el libro, y no estoy hablando de los grandes autores ni de los clásicos, a veces hay libros sencillos o libros que inclusive se pueden a veces, despreciar o considerar que eso es una literatura menor o alguna cosa por el estilo, y sin embargo le pueden llegar a una persona. Yo creo
que mucha gente ha tenido la experiencia de haber sufrido una catástrofe, un desengaño amoroso, hasta la ruina o una enfermedad, y ha encontrado en los libros indudablemente un aliciente, un bálsamo para curar esas heridas. Y se lo digo con conocimiento de causa porque en muchas épocas de mi vida, y todos tenemos momentos trágicos y momentos alegres, he encontrado en los libros esa mágica esencia que me ha ayudado a sobrepasar esos días. Esto me puede ayudar. Yo, por ejemplo, en estos días me he leído una obra, o la he releído porque yo ya la había leído, que se llama La sabiduría de la inseguridad, de Alan Watts. Alan Watts es un gran maestro del budismo zen, americano. Él es americano, pero es un gran conocedor del budismo zen, y tiene un libro que se llama La sabiduría de la inseguridad. Y es que él dice que uno tiene que sumergirse en los acontecimientos, que uno tiene que dejar que estos acontecimientos lo lleven, como cuando uno va, como cuando un árbol o un tronco va sobre el río. Sí, entonces todas estas cosas ayudan, y hay muchísimos libros, muchos autores. Cualquier libro te puede ayudar, hasta una novela policíaca, porque te hace olvidar por un momento tus vicisitudes o tu desasosiego. De manera que yo no soy tan enfático en decir no se lea tal cosa o no se lea tal otra, no, porque hay libros para todas las ocasiones y para todas las gentes. Hay personas que le dicen a uno: ese es un libro maligno, ese es un libro dañino. No, la frase que yo tengo para eso es: los libros no son peligrosos. Los que somos peligrosos somos nosotros, no los libros. Señor, estos días pues mucha gente habla de la palabra de reinventarse en un negocio como las librerías, que ya económicamente pues había sido golpeado por la irrupción del internet y pues por tantas otras cosas, como usted mismo mencionaba, porque la gente acá no lee tanto, porque salió el libro digital, por muchas otras razones. ¿Cómo los impacta y hasta qué punto uno se puede reinventar económicamente para sostener una librería? Yo creo que las librerías tienen que reinventarse permanentemente. El mundo, ya lo sabemos, es algo cambiante y variable todo el tiempo. Y las épocas van cambiando las cosas y se van transformando hasta las formas de comunicarse. ¿Qué íbamos a pensar nosotros en una época que podíamos tener, 300 canales en la televisión, o que podíamos comunicarnos a la distancia por medio de un teléfono celular, que uno puede hablar con una persona en la China y usted está acá? Los medios de comunicación indudablemente se han generalizado y potenciado muchísimo, pero esto ha ayudado al libro. En realidad uno debe estar sobre la ola de los acontecimientos y de las transformaciones, y eso es lo que tiene que hacer la librería. Nosotros, la Librería Nacional, ha sido siempre pionera en los avances, en lo nuevo, en lo que está surgiendo. De hecho, la Librería Nacional, cuando se fundó hace 80 años, pues creó, por decirlo de alguna forma, el autoservicio. En esa época no existían los almacenes como son ahora, que usted entra a una góndola y después lo que quiera, y las librerías mucho menos. Las librerías eran con el mostrador por delante, y el dependiente estaba atrás, y usted le preguntaba por el libro y él se lo pasaba, pero no tenía usted oportunidad de explorar. La Librería Nacional transformó eso en lo que se llama el autoservicio, y en otra cosa que era absolutamente innovadora en ese momento, que eran las cafeterías. Eso obviamente, que una librería tuviera una cafetería, eso era un sacrilegio, además, porque se consideraba que el libro era algo sagrado, algo que se requería cierta prosopopeya.
Pues bien, nosotros iniciamos las librerías con cafetería, así se fundó la Librería Nacional. Y obviamente con el paso del tiempo se han ido transformando los medios de comunicación, y esto del Internet, que se consideraba que podía destruir el libro, no es así. El libro electrónico ha crecido relativamente poco con relación al libro impreso. El libro impreso sigue siendo importante y se siguen publicando una enorme cantidad de novedades todos los años. Es decir, en lengua española, en España nada más, pueden salir 40.000 novedades al año. De manera que el libro impreso sigue vigente, y los otros medios lo han ayudado también a divulgar, porque hoy se puede anunciar un libro por las redes, y esa información se multiplica. El libro hace parte de un ecosistema de la información. Entonces estamos involucrados en la televisión, en el cine, en las redes, en todos estos medios que han multiplicado la posibilidad de comunicarnos o de informarnos, que obviamente requiere, como todo, de ciertas normas y de cierto control. Uno puede convivir viendo televisión o viendo películas y al mismo tiempo lee, y al mismo tiempo puede estar todo el tiempo informado a través de la radio o a través hasta del celular, pero tiene que saberlo ponderar y saberlo equilibrar, indudablemente. Pero mire, hay una cosa importantísima. Siempre se dijo, cuando ya surgieron todos estos medios de comunicación de manera tan agresiva, que el libro iba a morir y que nadie iba a leer libros, y mucho menos las nuevas generaciones. Y esto ha resultado falso, porque el libro impreso sigue vigente. Muchos países tienen muchísimas librerías y grandes librerías, y por otra parte resulta que los jóvenes se han aficionado a lo que se llama ahora literatura juvenil, que son estas obras de fantasía o de misterio o hasta de romance, y resulta que hay un fervor enorme por esta clase de literatura, y algunos de estos libros o de estas series de libros se han convertido en bestsellers, como por ejemplo Los Juegos del Hambre, del cual se vendieron millones de ejemplares, y ni hablar de Harry Potter y de muchas otras autores y series que los chicos buscan con verdadero fervor. Y uno se dice, ¿cómo es posible que estos jóvenes, que tienen tantas distracciones ahora y tanta libertad, sin embargo les guste refugiarse con un libro en determinadas horas y ponerse a leer? Pues porque el libro tiene una magia, un encanto especial que no podrá ser que no podrá ser destruido. Yo no lo creo. Dijo Umberto Eco alguna vez, hablando de libros, y él habló mucho de libros porque era un gran lector, dijo: el libro es el invento más perfecto que ha creado la humanidad, igual que la rueda, y que la cuchara, y que el plato. Se creó y ya no ha podido ser modificado. Nunca se ha podido, el plato siempre será el plato, y la cuchara será la cuchara, y la rueda será la rueda. Y el libro impreso es lo más perfecto que se ha podido inventar, y ha perdurado durante siglos. Señora, cuénteme, ya casi para finalizar esta linda charla, ¿cómo es la familia de la Librería Nacional? ¿Cuántas personas trabajan ahí? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, la Librería Nacional, como le digo, fue fundada hace 80 años por un visionario colombiano, pero que se había formado como librero en Cuba. Esta empresa ha sido una empresa familiar, una empresa que ha conservado sus empleados. Hay empleados en la librería que tienen, bueno, yo tengo 60 años de trabajar en la Librería Nacional, pero hay otros empleados que tienen 50 años, 30 años, 40 años de trabajar. Somos una familia. Los libreros se van formando poco a poco, eso no es una cosa que se forma de un momento a otro, entonces requiere mucho tiempo de formación, y entonces eso es lo que ha sido la Librería Nacional, una familia que ha progresado, que ha mejorado y que ha vivido del libro a través de los años, y que ha pasado muchas vicisitudes, muchas crisis, como las que ha pasado Colombia,
pero que ha salido adelante porque hemos tenido el deseo de perdurar, el deseo de permanecer. Y por eso es que hemos, como se dice, navegado sobre la ola, como en surfing, y hemos llegado a lo que vamos a llegar a los 80 años ya de existencia. Y tengo la fe que Colombia saldrá de esta, no saldrá fácilmente, pero vamos a salir como ha salido el mundo siempre de todas las crisis. Entonces yo creo que vamos a celebrar los 80 años y espero que lleguemos también a los 100, aunque ya muchos pues no estemos para los 100. Culturalmente la Librería Nacional me formó como persona y me dio la visión de lo que es la cultura, la riqueza cultural de la humanidad en todos los ámbitos, en todos los temas. Señor Osa, pues muchísimas gracias por haber compartido con Semana este tiempo, por compartir esa historia tan extraordinaria que tiene la Librería Nacional. Un abrazo para usted y para todos. Con mucho gusto y le deseo a todos buenos libros y buena lectura siempre, así pase la cuarentena. Semana